Vayamos a nuestra Biblia, al libro de Levítico, el capítulo 19. Hoy terminamos este capítulo bastante largo, pero bastante importante. Cómo Dios habla de cosas tan sencillas que son tan importantes en nuestras vidas. Lo hizo siempre, lo dio en aquella época a Moisés, pero hoy es vigente para nosotros también. Amén. Hemos quedado en el versículo, el último que leímos el otro día fue el versículo 24. Vamos a leer el 25, que es prendido al 24, y vamos a empezar a explicar el versículo 26. Voy a leer Levítico 19, versículo 25. Mas al quinto año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer su fruto, yo Jehová vuestro Dios. Versículo 26 dice: no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. Muchas veces, y otras religiones, como por ejemplo los testigos de Jehová, ellos no dan sangre porque dicen que en la sangre está la vida. Cuando Jesús aún manda a poner nuestra vida por otros, así como lo hizo Él. Jesús puso su vida por nosotros. Tan solamente nosotros, en ese caso de donar sangre, que ellos no lo quieren hacer, ¿qué nos cuesta dar un poquitito de sangre para que otro pueda continuar viviendo? Así que están equivocados en eso. Pero aquí habla de otras cosas. Hay leyes en contra de nuestras creencias, que son supersticiosas y más que nada tomadas de los gentiles. Por ejemplo, ellos comían en torno a sus sacrificios, ellos utilizaban la sangre, sacaban la sangre. Dicen no comer sangre, cosa alguna con sangre. ¿Por qué? Porque Dios mandaba que los sacrificios, la sangre debía ir quemada dentro de los sacrificios. Pero ellos recogían la sangre en una vasija, imaginándose que después los espíritus vendrían a beberlas. Principalmente aquellos espíritus que podrían hacerle daño. Antes de hacerle daño, se llevaban esa sangre. La sangre de los sacrificios a Dios debía ser rociada sobre el altar. Y el resto, la sangre que no se ocupaba, debía ser derramada al pie del altar de los holocaustos. Hoy en día, nuestras ofrendas al Señor no se utiliza sangre. Se utiliza sacrificio de nosotros mismos, que es ese sacrificio de alabanza, que ese mismo sacrificio de acercarnos, de levantar nuestras manos, de abrir nuestra boca, de ofrecer nuestros cuerpos para el servicio del Señor. A este sacrificio es el que hoy el Señor quiere. De todos modos, si podríamos decir, y morcilla podemos comer. El apóstol Pablo les enseñaba a los corintios y decía: de todo lo que hay en la carnicería podéis comer. El Señor había dado también una lista de animales inmundos y animales que se podían comer. Esta lista, los judíos, aquellos que eran inmundos, no los comían, obedecían al Señor. Pero pasado el tiempo, el Señor había revelado aún a Pedro de que no llame inmundo a lo que él había santificado. En Hechos capítulo 10, versículos 12 al 15, allí le explicaba a Dios a través de revelación a Pedro. Dice: en lo cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces dijo: Señor, no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios le limpió, no lo llames tú inmundo. Así que no hay cosa que nosotros no podamos comer, excepto
aquellas que nosotros sabemos que son ofrecidas a ídolos. Si algún día te sientas a una mesa y te dicen, mira, este plato de comida lo hemos ofrecido a cierto ídolo, no participes en esa comida tú. ¿Amén? Ahora, si no lo sabes y participaste, no te hagas ningún problema, no te va a pasar nada. Dice la segunda parte de este versículo, no seréis agoreros ni adivinos. Estas prácticas procedían principalmente de Egipto. Sería algo imperdonable en aquellos en quienes Dios confiaba la palabra, Dios confiaba su palabra, Dios ponía su espíritu, Dios decía, estos son mi pueblo. De pronto que aquellos mismos vayan a confiar en agoreros, en brujos. Y aquí hay una lista de las cosas que hoy nosotros vemos y que sería lo mismo en lo cual el Señor no quiere que confiemos o no quiere ni siquiera que hablemos de ello. ¿Cuántos de ustedes han ido a la escuela y de pronto en mi época había algo que se llamaba un cuadernito, así que lo pasábamos por los grados, se llamaba Slam? Quizás los más grandes lo saben, los más chicos no sé, pero allí había que poner el nombre, la edad, quizás comida que nos gustaba, y en uno de esas decía signo del zodíaco. Y yo le ponía, no tengo. Sabemos que todos, según el mes que han nacido, tienen un signo del zodíaco, no tiene importancia. Ahora, otra cosa en la que hasta aún en los diarios sale el horóscopo. ¿Cuántos leen el horóscopo? No quiero que levante la mano, por favor, ¿no? Para saber qué les va a pasar hoy, qué número tienen que jugar. Bueno, eso el Señor no le agrada. Si lo hacía, no lo haga más. Después las predicciones de Buenaventura. Buscamos gente que pueda predecir aún el futuro. Y sabes, hasta me animo a decir que muchas veces queremos buscar o vamos a lugares donde hay un profeta que nos diga qué hacer. ¿Sabe qué? Usted quiere saber qué tiene que hacer, lea la Biblia. Y si alguna vez Dios le quiere dar una palabra a través de un profeta, a través de un pastor, a través de un hermano, a través de la Biblia, Dios se la va a dar, pierda cuidado. Pero eso de querer saber qué va a pasar mañana, descanse en el Señor, viva el día de hoy. Estamos rozando esto. Dice, echadas de carta. Aquellos que leen la mano, aquí tenemos los vecinos gitanos que a todos le quieren leer la mano, adivinarle la suerte, sacarle plata. Hacer uso, son cosas que repudia el Señor, hacer uso de fórmulas mágicas para curar enfermedades. Nosotros conocemos algunas, conocemos esos manos santas, esos lugares que... qué sé yo, tiran el cuerito y cuántas curan del empacho, curan del susto. Todo eso lo sabemos. Dios quiera nosotros no hayamos ido. Todas estas fórmulas mágicas el Señor repudia. El ahuyentar a los malos espíritus. A veces compramos aún los, ¿cómo se llaman? Saumerios. Te dicen, no, estos son para ahuyentar los espíritus. Y nosotros los compramos. Si lo has comprado para hacer fragancia solamente y porque te agrada, está bien. Ahora, si lo has comprado pensando en que realmente se ahuyentaban los espíritus, bueno, te has equivocado. O cuando se rompe un espejo, ya estamos con la superstición ahí, 7 años de mala suerte, ¿o cuántos son? A los otros, el derramamiento de sal, el número 13, el pasar por debajo de una escalera. Estas son cosas que el Señor no tolera. Nosotros no debemos vivir según estas supersticiones, no debemos vivir según estas predicciones y cuantas otras cosas más. Esto es
un voto a favor del paganismo y de la idolatría si nosotros esperamos y confiamos en esas cosas. El Señor dice, no confíen en eso. Él es nuestro Dios. Amén. Versículo 27 dice, no haréis tonsura en vuestra cabeza, ni dañaréis la punta de vuestras barbas. Estas costumbres expresaban el duelo por los muertos. Eran al mismo tiempo señales de adoración al ejército de los cielos. Leía que cuando se pelaban a causa de algún muerto, y ese, digamos, brillo de la cabeza, era como que ellos hacían adoración al ejército de los cielos. Pero no es al ejército celestial del reino de los cielos, sino al ejército de los demonios de los cielos. Hacían estos ritos, como representando esa pelada, podríamos decir, el firmamento, el cielo. Esta costumbre ya insensata por sí mismo, dice, resultaba idolátrica al ser llevada a cabo por respeto a dioses falsos. Lo hacían para adorar o para respetar a dioses falsos. Los ritos y la ceremonia con que los gentiles expresaban el duelo en los funerales no debía ser imitado por el pueblo de Dios. Hoy en día vemos muchas otras costumbres. Por ejemplo, íbamos en el auto y me decía, creo que mi hija, ¿por qué prenden velas ahí o por qué hacen un nicho? Ellos creen que el alma sigue dando vuelta, ellos creen que va a ser un santo, ellos creen que esa persona que ha muerto les va a ayudar. Están equivocados en todo esto. El que ha muerto, ha muerto. Su cuerpo ha quedado acá, su alma se ha ido o con el Señor o se ha ido al infierno. No nos molesta más, no está más en este mundo, no anda ni por 7 ni por 9 días dando vueltas por acá. No nos molesta, ni nos ayuda tampoco. No debemos rogarle a esa alma que se ha ido que nos ayude. No es quien nos va a ayudar en una prueba, en un partido de fútbol, nada. Se ha ido. Nos queda lo que hemos vivido y lo que hemos compartido con esa persona. Versículo 28, no haráis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. No debía hacerse incisiones ni tatuajes como muchos lo hacen, como lo hacían los gentiles para aplacar sus deidades infernales. Mira, los gentiles lo hacían para que esos demonios como que tengan más piedad de ellos. A lo largo de la historia, los mismos tatuajes han representado distintas cosas. Alguna de ellas era, por ejemplo, que las sacerdotisas se tatuaban. Lo hacían también las prostitutas para demostrar sensualidad. Lo hacían también en algunas épocas para demostrar un rango de poder, un rango de categoría. Lo hacían para demostrar cierta altura de edad. Lo hacían también para marcar a los presos. Se hacía para demostrar poder y magia. Hoy lo hacen también, y también en aquellas épocas, para demostrar que pertenecemos a ciertos grupos o que pertenecen a ciertos grupos. De pronto, y me ponía a pensar, pero si yo me hago el pescadito de Peniel, ese sí se puede, ¿verdad? ¿Sí? Pero es el pescadito de Peniel, escúchame, mira uno parecido a este, quedaría lindo. Dice la Biblia también, no te harás imagen de ninguna cosa, ni lo que está arriba en el cielo, pero me lo hice a Cristo aquí en la espalda. ¿Vieron eso que se hacen así una virgen en la espalda? Eso sí son espalda virgen, ¿no? Dice, no te harás imagen de ninguna semejanza, que está arriba del cielo, abajo en la tierra, en ningún lugar. Pero una cruz, no, Él no le hace falta. Él quiere que vos sigas a la cruz, que vayas a la cruz, llevar tus pecados allí.
No que tengas impresa una cruz. De pronto, mira que tengas impresa una cruz y vivas como un demonio. O algunos piensan que no, pues yo me puse Jesús. O aquí dice que no se hagan por los muertos. No, este es mi hijo muerto. Yo le puse el nombre. Hoy parece que lleva mucho sentimiento. Pero el Señor dijo, no lo hagas. En un momento me pasó algo gracioso y vergonzoso. Estaba con un amigo y él tenía un nombre de una mujer inscrito en, no me acuerdo, en un brazo, no me acuerdo dónde. Y le digo, mirá, le digo, y es capaz que habrá sido una chica que la habrás conocido una vez y ya ni siquiera estás de novio con ella y ahora te quedó el nombre marcado ahí. No, dice, no, es el nombre de mi mamá, ya murió. No sabía dónde meterme yo. Bueno, fue gracioso y vergonzoso, pero no, dice no hacerse esas cosas. ¿Cuántos escriben el nombre de un novio o una novia y después se casan con otro o con otra? A ese tienen que llenarlo de flores después, o no sé qué hacer, una tumba, qué sé yo, qué le harán para taparlo, ¿no? Bueno, no. Además, en 1 Tesalonicenses 5:23 dice, si alguien tiene un tatuaje, ya está, no se haga ningún problema. Pero yo digo, no se hagan otro. 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y yo, el mismo Dios de paz, os santifique, leí mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No podemos decir, sí, pero mi alma está con Él, pero tu cuerpo demuestra que lo has repartido entre tantas imágenes, entre grupos de rock, grupos de equipos de fútbol, novios, novias, dibujitos animados. Amén. Nuestro cuerpo también debe ser el templo del Espíritu Santo, y así como somos santos por dentro, debemos demostrar ser santos por fuera también. Amén. No significa que vas a ser más santo porque te pongas corbata el día domingo. Tan solamente con que ya vengas con una ropa decente y es mejor si es limpita, demuestra santidad. Amén. Nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, nuestra manera de ser y de vestirnos, todo es un conjunto. Versículo 29 dice, con respecto a lo anterior, santo a un estado natural. ¿Y cuál es el estado natural que nosotros tenemos? ¿Cómo nacimos? ¿Cómo nacimos? Si bien desnudos, pero no podemos andar desnudos, pero hemos nacido limpitos. De pronto el Señor nos hizo algún tatuaje, ¿verdad? Y por eso renegamos. Al Señor le gustó hacernos una mancha redonda ahí en algún lugar del cuerpo y por eso renegamos. Pero después nosotros queremos otro. Versículo 29. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Profanar la sagrada condición de una hija entregándola a un hombre sin la previa formalización del matrimonio, lo cual está prohibido. Se debe resaltar que la dignidad de la persona humana, la santidad del matrimonio, la malicia de la fornicación, todas estas prácticas son cultos son cultos a la idolatría de los gentiles. De pronto decimos, no, pero eso es viejo. Cuando tú fornicas o llevas una vida de fornicación, traes maldición sobre tu vida, sobre tus hijos. Y si tú como papá permites eso, aún sobre tu vida, sobre la vida de tus hijos también. No se debe permitir esto, ni como padres. Hay familias que entregan a sus hijas a cambio de dinero. Hay madres y padres que lo hacen pensando que es un negocio. Tanta maldición traen sobre sus vidas.
Versículo 30. Mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. Uno de los primeros versículos que habíamos hablado acerca de esto hablaba. Debemos guardar la reverencia en el santuario, en el templo, hablando de ser educados, de la manera de vestirse, de actuar y de asistir a las reuniones los días de reposo. En nuestro caso es el día domingo. Versículo 31. No os volváis a los encantadores ni los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Había una advertencia contra la comunión con quienes invocan espíritus familiares. No os volváis a ellos, no los consultéis, dice. Tienen esas prácticas de invocar espíritus, aquellos que se han ido. Y de pronto, ¿saben por qué? Escuchan que alguien les contesta, porque es el diablo que está presto para responder a nuestras necesidades. Y cuando nosotros comenzamos a abrir nuestro espíritu para ser receptivos a alguien, si no es hacia Dios, sepa que cualquier espíritu va a entrar en usted, principalmente el diablo que está escuchando. No debemos temer, como ya le decía, nada malo, ni esperar nada bueno de ellos. Versículo 32. Dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Debemos honrar a quienes Dios ha honrado con la bendición de la longevidad, o de poder llegar hasta cierta edad, esa edad de adultos mayores, como se le dicen hoy. Otra clase dice, y aún quienes a aquella edad han sido maestros, o que son sabios, o que son buenos, o que han enseñado, dice, merecen un doble honor. Su experiencia, su prudencia y su prestigio le hacen acreedores de que se les respete, se les consulte y se les atienda. Amén. Versículo 33 dice, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Dios tiene especial cuidado del extranjero. Dios tiene especial cuidado de la viuda, del huérfano, de la viuda aquella que no tiene hijos para que pueda cuidarlas. Dios manda a cuidarlas, pero Dios mira de ellos. ¿Sabe? Nosotros, y he escuchado muchas veces renegar acerca de hoy de los bolivianos, o de los peruanos, o de los venezolanos. ¿Y por qué? Si nuestras descendencias, nuestros abuelos fueron italianos, españoles, alemanes, rusos, polacos, vinieron a esta tierra, fueron bendecidos, bendijeron esta tierra, hemos quedado nosotros, y ahora nosotros queremos que no vengan otros. ¿Por qué? Nosotros también hemos sido extranjeros en esta tierra. Dios nos bendijo, estamos hoy vivos. Vivieron nuestros antepasados también acá. Y Dios le decía, ustedes fueron extranjeros en Egipto 400 años. De esa tierra llegaron con las manos atrás, porque llegaron con hambre a Egipto. Y era la potencia mundial. Y allí en Egipto encontraron un lugar para vivir, encontraron un lugar donde trabajar, encontraron un lugar donde progresar, donde comer. Y cuando salieron de ese cautiverio de Egipto, salieron con muchas riquezas. Y personas de allí de Egipto, cuando Dios los sacó de Egipto, lo fueron siguiendo al pueblo de Dios.
con el pueblo de Dios salieron muchos egipcios también. Y Dios decía, recíbanlo, porque ustedes fueron extranjeros también. Nosotros no somos quienes para juzgar entre color. Nosotros no somos quienes para juzgar en nacionalidad. Amén. Extranjero fuiste, dice, en la tierra de Egipto. Dios lo favoreció. Versículo 35. No hagáis injusticia en el juicio, en medida de tierra, ni peso, ni otra medida. Balanzas justas, pesas justas, medidas justas tendréis. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. A veces pensamos que trabajar, por ejemplo, nos pagan para trabajar 8 horas, y si nos pagan para trabajar 8 horas, ¿cuántas tenemos que trabajar? ¿Por qué a veces trabajamos 6? ¿Por qué? Porque nos escondemos media hora, nos tiramos a dormir donde no nos ven. Si nos pagan, eso es una medida justa, sí, pero yo no soy comerciante. El comerciante, yo muchas veces voy a negocios donde veo una balanza electrónica que ya dice 0,5. Ya está robando 0,5. 0,5 y 0,5 y 0,5 y 0,5 y 0,5. Es mucho. No importa la cantidad, está robando. Dice en Deuteronomio 25:15, pesas exactas y justas tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Cuando nosotros no obramos con justicia, también nuestros días son acortados aquí en la tierra. Y sí, pero aquel, mira cómo hace. ¿Cuántas veces nos ponemos a mirar lo que el otro hace si somos nosotros los que tenemos que hacer? Ese otro no conoce a Dios, nosotros sí. Nosotros nos regimos según las leyes celestiales, no las terrenales o las que se nos ocurran. Porque abominaciones a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Eso es abominación a Jehová. Nos pasa cuando nos mandan a hacer un trabajo, nos pasa cuando muchas veces ofrecemos un trabajo, pero cuando lo entregamos es muy mediocre. O lo cobramos como bueno y entregamos malo. Ahora, si nosotros realmente decimos, no, mi trabajo no es 10 puntos, mi trabajo realmente por mi capacidad es tan solamente 5, por eso te voy a cobrar según 5. Ahí está bien. ¿Me entiendes? A veces queremos cobrar según un trabajo de 10 cuando es de 6. Bueno, eso es una medida justa. Miqueas 6:11 dice, ¿daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesa engañosa? No tiene por inocente Dios al que hace falsedad. Se utilizaba las balanzas directamente, ellos tenían las pesas, la hemos visto que poníamos, ahora ya no, ahora ya son todas electrónicas, que ponían las pesitas de 1 kilo, de medio kilo, y allí la balanza, según el peso que tenía del otro lado, y si quedaba parejita, es 1 kilo justo. Que muchas veces, y es más lo he visto antes, la gente era como más dadivosa, y a veces siempre como una yapita. Ahora nada de yapita, ahora si te dan menos, es mejor. Levítico 19:25 el último versículo dice, guardad pues todos mis estatutos, todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, yo Jehová. Debemos obedecer todos sus mandamientos. ¿Sabes qué hay detrás de la obediencia a todos los mandamientos? Hay bendición. Obedece y Dios te bendecirá. Obedece y la bendición que Dios da a veces no es tener
un auto nuevo, una casa nueva, como lo han dibujado hoy en día. Aquellos, aún en el evangelio, ese falso evangelio de la prosperidad. Ser bendecido por Dios es que tú seas salvo. Ser bendecido por Dios es que tenga para comer y para vestirte. Y si Dios te da algo más, sigue siendo bendecido. Aún que Dios te dice, si cumples con sus mandamientos, Él va a bendecirte en sobremanera. En los diezmos, en ofrendas, en obedecer sus mandamientos. Muchos de los mandamientos, Dios promete largura de días, buenos años, salud, que tus hijos andarán en los caminos del Señor. Amén.